sois conscientes de la situación sanitaria que está viviendo España con motivo de la pandemia. Estos meses atrás os hemos ido explicando cuáles son las consecuencias de no tener un sistema político con libertad colectiva, con ese control del poder que se deduce cuando realmente hay una separación de poderes, cuando hay una representación del ciudadano. Y la semana pasada, sobre todo, hacíamos hincapié a qué es lo que sucede cuando los partidos políticos están dentro del Estado, es decir, dentro de no solamente no atender a los intereses de los ciudadanos, sino encontrándose con un conflicto de intereses, mediante el cual tú te encuentras con que si atentas contra los poderes públicos como partido político para defender los intereses de los ciudadanos, te ves fuera del reparto del botín que es el propio Estado mediante subvenciones, mediante, lógicamente, esas cuotas que el Estado asigna a los partidos solamente por estar registrados como partidos políticos y haber recibido X votos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos con una situación tan especial como la que estamos viviendo ahora? Para ello tenemos, como siempre, no solamente la ayuda técnica del jefe, de Alejandro Villalba, sino a nuestro amigo Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Encantado de nuevo de estar aquí con vosotros. Estos días teníamos un caso que ahora traía Emilio y que va a comentar ahora, que refleja muy bien ese conflicto de intereses, no solamente de los sindicatos o de los partidos políticos, sino de todo el sistema que se articula para blindar esa realidad en la que el partido político obtiene mayores intereses del Estado que de defender a sus ciudadanos. O bien, un sindicato que está obteniendo mayores intereses de estar alojado en el Estado y no solamente de vivir de la cuota de sus afiliados o de, en un momento determinado, el colectivo de profesionales que lo forma, mucho más del Estado que de ese colectivo. Emilio, cuéntanos qué es lo que has visto hoy al respecto. Sí, pues me estoy refiriendo a un vídeo que ha subido en el canal de Spiriman, del doctor Jesús Candel, un neurofisiólogo, Elías, de nombre, que está contratado en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Alberto, este neurofisiólogo sube este vídeo cortito denunciando su situación por el siguiente motivo. Resulta que él, su especialidad, neurofisiología, no es la que está desarrollando en estos momentos. Él fue contratado o es contratado periódicamente de mes en mes para que atienda casos de COVID, dadas las circunstancias, ¿no? Y bajo ese contrato fue como se incorporó a las urgencias de este hospital. El hecho es que él lo que denuncia es que no está tratando casos de COVID. Lo que está tratando son urgencias ajenas a esta patología y que, por lo tanto, se está viendo en situaciones muy comprometidas desde el punto de vista clínico y profesional, lógicamente, puesto que su desarrollo no obedece a su preparación. Esto que estoy aquí es el circuito de críticos, ¿vale? Aquí llegan los pacientes más graves, los pacientes, por ejemplo, que llegan en parada cardíaca, que llegan muertos, que hay que reanimarlos. Por la noche, a partir de la 1 de la mañana, los adjuntos ya no ven pacientes, ya se quedan al cargo, a la supervisión de los residentes, se quedan en observación y se quedan en críticos. Yo he tenido que hacer RCP aquí, que precisamente, en fin, pues la mujer del doctor Candé fue la que vino de UCI a ayudarnos, la que se llevó después al paciente, y eso es una canallada, que yo tenga que estar aquí dándole RCP, que yo no he hecho ni el curso de RCP avanzado, que es para manejar la adrenalina y demás, eso es una canallada. Yo le pregunto al jefe de urgencia, a la dirección médica, al gerente de este hospital o de cualquier otro, si traería a su madre o a su padre, si los traería para que los tratara yo, con una parada cardíaca, si los traería, porque sí, yo le he hecho huevo, a mí no me preocupa, pero eso es a base de mi corazón, es a base de mis coronarias, a base de tirarme después 2 días estresados perdidos por esta mierda de situación. Ya se ha acabado, hombre, ya se ha acabado, coño, que queremos servicios de calidad. El vídeo, la verdad es que sobrecoge porque estamos hablando de un hospital grande, de unas urgencias donde puede ir cualquier persona que haya sufrido un accidente de tráfico, incluso parte del vídeo está grabado en la sala de críticos, donde él denuncia que su propia experiencia ha tenido que atender situaciones de parada cardíaca sin tener formación para ello. Por lo tanto, claro, cuando ves ese vídeo y además hace la siguiente denuncia, que antes de hacer ese vídeo se ha visto
hablando, o sea, él ha estado denunciando la situación al jefe de urgencia, al director médico. Lo que pone de manifiesto es que la estructura de responsables de la gestión del hospital están al corriente de esa situación que él denuncia, pero no hacen nada para cambiarlo. Claro, a mí me parece estremecedor y preocupante que esto lo tenga que denunciar una persona en un vídeo de YouTube, Alberto. Un neurofisiólogo tiene que acudir a un vídeo de YouTube porque los responsables de la gestión de ese hospital no atienden sus denuncias. Y además, por lo que comentabas, parece ser que está sometido este médico a una temporalidad o a unas condiciones precarias. Es decir, sí, contratos mensuales, según denuncia él. O sea, contratos mensuales. Entonces, claro, es precariedad que, por otro lado, a ver qué justificación le encuentras tú. Yo desconozco ese ámbito de la profesión sanitaria, pero es que no se me ocurre qué motivo hay para contratar a un médico que está desarrollando esta labor de mes en mes, salvo que sea la de controlar posibles protestas, disidencias, denuncias, y bajo el miedo de no te vuelvo a prorrogar un contrato, no te vuelvo a hacer contrato, te tengo donde yo quiero. Hombre, es un método bastante sencillo. Todos este tipo de centros médicos que tienen una dependencia pública en cuanto a, lógicamente, a inyección económica, a la hora de contratar comienzan así. Comienzan así para ver qué pasa, a ver qué tal funciona a ver cómo va esto. Eso significa que si en un momento determinado tú no estás dispuesto a aceptar dónde te coloco yo y en las condiciones que te coloco yo, claro, es un médico, pero necesita una formación lógicamente, para responder de una manera eficaz ante un infarto, tú tienes que tener un conocimiento. Eres neurofisiólogo, probablemente no tienes una formación para una situación crítica como es la de un infarto o un accidente en el que hay, pues, lo que tengas que encontrarte. Pero claro, si tú callas, vas a seguir ahí cuando a mí me interese, mensualmente, y si veo que eres muy dócil, pues te voy a ampliar los plazos de los contratos de 1 mes a 6 meses, o lo que interese. Pero claro, si en un momento determinado estableces una queja, yo lo voy a ver a tiempo, porque solamente vas a estar el mes que te he contratado. Con lo cual, dentro de 15, 20, 30 días se va a acabar el problema que eres tú, que te estás quejando, y fuera, que venga uno más dócil, y el que venga más dócil le va a dar lo mismo. Es decir, yo no me voy a quejar, tengo mi sueldo, dentro de 1 mes me renuevan y a callar. Claro, si tú tienes un familiar, y ahora hablo para vosotros, los que nos estáis viendo ahora, que tiene un problema grave o una situación crítica, obviamente sabéis que incluso sin saber va a atender mucho mejor un neurofisiólogo que se implica con su trabajo que un individuo que dice, yo estoy aquí para los días que me quedan y si me renuevan, fenomenal. Y al fin y al cabo este se ha muerto porque el problema es suyo, no es mío. Y ese es el problema que tienen todos los ciudadanos que tienen que atender o tienen que ser atendidos en un servicio público si en ese servicio público no hay una cadena en la que de manera eficaz se establece, oye, este tiene que estar aquí, este tiene que estar allá, o si le vamos a cambiar de sitio, vamos a darle una formación suficiente para que sepa atender ese problema. Y si echáis una cuenta de todo esto, decís, bueno, ¿y por qué eso funciona tan mal? Ir tirando hacia arriba. Es decir, si vais tirando hacia arriba, veréis que encima de toda esa cadena hay un responsable en un centro médico que está colocado ahí por una serie de intereses que obedecen a los intereses profesionales de un sindicato que se mantiene por el Estado o a los intereses simplemente de un partido que coloca ahí a el suyo. Yo siempre pongo el ejemplo de, en Euskadi, cuando Ardanza, que fue un lehendakari, sobre todo después de la transición, estuvo un montón de años gobernando en Euskadi, cuando se retira le colocan en Euskaltel. Ardanza diferenciaba un teléfono de una patata a duras penas. Sin embargo, le colocan en Euskaltel. Bueno, pues eso sucede exactamente igual en todos los sectores que queráis, incluido el sanitario. Entonces, si tú tienes a un responsable de sanidad que es político, ¿qué es lo que va a querer siempre? Tener los menos problemas posibles. ¿Y quién le va a generar los menos problemas posibles? Pues el currito que dice, a mí me da igual. A mí me renueven y yo no hago ruido. Entonces, fíjate, Alberto, que siendo este el hecho es que tenemos un neurofisiólogo desarrollando una labor de médico de urgencia, ¿no? Y ahí dejo el vídeo para que el que esté interesado sepa con más precisión, consultando el vídeo, de qué se trata.
La pregunta que me hago, sabiendo cuáles son los hechos, es, bueno, ¿y qué reacción veo yo en los medios de comunicación? Me metí adrede en Google, metiendo los datos de neurofisiólogo, Elías neurofisiólogo, tal. Una sola noticia en un periódico digital, y desde luego no es de los mayoritarios, ni una sola mención de esta denuncia en medios de comunicación de nivel nacional. No se hace mención ninguna a esta denuncia. Por otro lado, me pregunto, sindicatos. ¿Tú crees que los sindicatos se habrán preocupado? ¿Habrá alguna reacción por parte de los sindicatos médicos de esta denuncia, de la situación de los contratos? Es que hay una situación muy sencilla, Emilio. Los sindicatos que toman dinero del Estado, todos. Los colegios profesionales que puedan tomar dinero del Estado. Poned cualquier organismo, partido político, en el momento en el que toman dinero del Estado, con el tiempo su prioridad es siempre, a mí déjame de problemas. Una vez que ya estás alojado en el Estado, a mí déjame de problemas. Esa es la clave. Cuando en realidad tú has nacido para resolver problemas, que son los problemas de quienes están interesados en tu labor, ya sea trabajadores, ya sean miembros de un determinado colectivo profesional al que tú en teoría vas a responder o defender, o un partido político que tiene que defender los intereses de los ciudadanos. A mí déjame de problemas. Claro, ten en cuenta, Alberto, que tú has mencionado ya también los colegios profesionales, ¿cierto? Además, fíjate que los colegios profesionales tienen una labor de policía deontológica sobre los profesionales, ¿entiendes? De tal manera que el médico, el abogado, el profesional, el ingeniero que disienta del criterio oficial establecido o denuncie funcionamientos institucionales que incomoden al sistema, no es raro que reciba algún tipo de amonestación o algún tipo de control, o que esté supervisado, que esté expuesto, como puede ser el caso de Jesús Candel, que sabemos ya que él no está trabajando, le rescindieron el contrato médico, ya no está en urgencia, estaba de médico de urgencia. Es verdad que ha pasado por una enfermedad, pero según se refiere en algún vídeo, le cortaron el contrato. Ha sido objeto de muchas denuncias, etcétera, etcétera. A donde quiero llegar a parar es que nos encontramos, el individuo, el profesional, se encuentra solo ante la realidad. No hay instituciones a las que acudir, que esto es lo desalentador y lo que denunciamos nosotros, Alberto. De hecho, hasta tal punto es así que cuando tú tienes un jefe de hospital en el que trabaja un grano en el culo del sistema, es el jefe al que se le toca y se le dice, oye, este hay que retirarlo, porque este es el problema. Y si no lo retiras, yo no te voy a decir, no te voy a amenazar, no necesito amenazarte, porque todos sabemos la cantidad de dinero que estás recibiendo del Estado, con lo cual o eso se elimina o a ti se te sustituye por otro que en un momento determinado me elimina el grano que me está molestando. Es un sistema que se blinda a sí mismo. Es importantísimo. Mira, no solamente se produce un conflicto de intereses en todo ese proceso. Yo estos días vengo denunciando lo llamativo que es que los gobiernos hayan volcado todo el peso de su incidencia contra la pandemia en la compra de vacunas. Cuando comenzó todo este proceso y todavía no había vacunas, nos encontramos programas de divulgación general, como por ejemplo el de Calleja, en el que entrevistaba a personal sanitario español que estaba trabajando en investigación contra el coronavirus, y todos o casi todos estaban en unas condiciones precarias de trabajo. Lo que se evidencia ahí, claro, Calleja se sorprendía, decía, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Es cándido como el sol. Porque realmente lo que interesa a los partidos políticos en España es que vaya dinero a empresas privadas para pagar vacunas. ¿Por qué? Porque ya en Europa, en Bruselas, ya se filtró el dinero que costaba la misma vacuna a diferentes países. Y las diferencias eran aberrantes. Sin haber un sobreprecio por el transporte de cada una de las vacunas, cada país pagaba cantidades completamente diferentes al país vecino por la misma vacuna. ¿Por qué? Porque había comisiones a los políticos en todo ese trasiego de compra de vacunas. Cada político en un país cobraba algo diferente. Por eso la misma vacuna costaba un 70 o un 80% más en un país que en otro. Claro, y encima lo mejor de todo que es que
en lugar de hacerse público toda esa investigación, los propios parlamentarios se quejan de que eso se haya hecho público. Ahí tenéis el problema. No solamente en España tenemos el problema de los partidos políticos, hay muchísimos países más que tienen alojados en el Estado a los partidos políticos. Por ejemplo, Francia, que tiene un sistema representativo muy óptimo, es decir, muy válido, sin embargo, los partidos están dentro del Estado, lo cual es otra aberración, con lo cual ya hay otro conflicto de intereses entre los políticos franceses, en este caso, y sus ciudadanos. Bueno, pues en España lo que no tenemos es investigación, fijaos qué problema tenemos, investigación pública eficaz para encontrar un tratamiento contra el coronavirus. Ya tiene que venir la parte privada y además la parte espontáneamente privada, como tenemos un médico en Yepes que está diciendo, oye, que esto lo estamos tratando en Yepes con antihistamínicos y antibióticos. Es una locura, porque no sabemos si eso no es. Han publicado un estudio en una revista científica muy prestigiosa, joder, dentro de 5 años igual nos enteramos que ese tratamiento era válido. ¿A qué están los políticos españoles? Pues a que se compren la mayor cantidad de vacunas posibles, vacunas que habrá que renovar en el proceso de vacunación cada 6 meses porque tendrán un periodo límite de validez, y a partir de ahí millones y millones de euros de vuestro bolsillo sin ninguna investigación eficaz contra un tratamiento que nos pueda servir para tratar la pandemia. Todo, Alberto, en una confusión total de información contradictoria, información, luego relatos que son incoherentes, adoptando un sesgo oficialista de manera taimada, porque estás escuchando a médicos que tú les presupones una dignidad profesional, pero, ojo, es que estamos sabiendo por otros médicos que hay muchos médicos que no trabajan en conciencia y manteniendo esa dignidad. Y entonces te ponen en un canal de televisión a un médico que es de un colegio, presidente de un colegio, no lo sé, que con una responsabilidad institucional y das por bueno lo que te está diciendo. Pero es que porque no te queda otra. Te sientes tan vulnerable en esta sociedad en la que las instituciones son las únicas que se ven, donde no hay medios de comunicación que te sirvan de orientación para buscar y palpar la realidad, que todo se hace muy difícil, Alberto. Es que se hace tremendamente difícil. Bueno, es una degeneración y yo, cuando de algún modo Emilio, Alejandro y yo comenzamos esta andadura, lo hacíamos movidos por la degeneración a la que lleva este sistema en el que vivimos en España. Si tú no tienes una separación de poderes, es decir, unos legisladores que totalmente desconectados del gobierno, que hoy en día el gobierno en España nombra a los legisladores, y si uno se sale de la disciplina de partido, se le echa, se le deja fuera de las siguientes listas. Si no hay esa separación de poderes, la corrupción es absolutamente inevitable. Es factor de gobierno, como decía Antonio García Trevijano, es decir, que no se mueve nada en España si no hay una comisión ilegal que motive el que se tome tal o cual medida, que es lo que estamos viendo con las vacunas. Claro, alguien dirá, pero ¿tienes pruebas? Es el absurdo al cubo. No, tú toda la corrupción que has conocido en los últimos años la has conocido siempre 10, 15 años después. Y la corrupción que se está produciendo ahora la conocerás 10, 15 años después. Un día me decía un amigo, joder, ya no le queda ni uno vivo a Aznar. Bueno, pues Aznar cuando llega al poder, él presume de que su gobierno es el más honrado, es el más... Bueno, pues el único que le queda a día de hoy de sus ministros limpio, el único, y ya veremos, es Acebes. Bueno, pues fijaos todos los que pasaron por el gobierno de Aznar y han ido todos poco a poco cayendo. No solamente ministros, sino gente de amiguetes de pupitre que colocamos en Caja Madrid, veas el caso Blesa, y muchos otros, Telefónica, Villalonga, es decir, al final es una cuestión de que tú ahora mismo estás viviendo una corrupción que no conoces, porque se está produciendo entre bambalinas. Y el político que se está corrompiendo tiene la esperanza de que eso nunca salga a la luz. Y si algún día le pillan, no os preocupéis, porque a él le pueden pillar, pero lo que no se va es a devolver el dinero. Es decir, tú vas a seguir sin el dinero que debías haber tenido de no producirse esa corrupción. Bueno, pues el sistema va a peor. Hemos explicado en anteriores ocasiones cómo encima ya los pocos jueces que quizás podían quedar limpios dentro del Tribunal Supremo o dentro del Consejo General del Poder Judicial, ya te los están intentando quitar. Es decir, que no puedas tú tener acceso a... O sea, los partidos políticos puedan nombrarlos de una manera arbitraria para blindar su corrupción. Luego, siempre os insistimos, es muy importante que estemos ya en la acción,
que de algún modo divulguéis todo lo que comentamos aquí, si os parece lo adecuado, que de alguna manera interactuéis con el canal, ya sea con vuestros me gusta, ya sea con vuestros comentarios, y que de algún modo haya cada vez más nuevos miembros de la sociedad civil que conozcan dónde está la trampa para que de algún modo no degenere o consigamos cambiar el sistema, crear uno nuevo con una separación de poderes, una representación del elector, unos partidos políticos fuera del Estado, partidos políticos, sindicatos, llegado el caso de lo que nos decía Emilio, colegios profesionales, para que de alguna manera pueda haber una energía que efectivamente haga que las cosas funcionen mejor. Bueno, amigos, todo esto ha sido posible gracias a la ayuda técnica de Alejandro Villalba, ahí entre Balbalinas, nuestro jefe, a la presencia aquí de Emilio Triviño desde Barbilla. Muchas gracias, Emilio. Un placer, Alberto. Y yo, como siempre, aquí, dando un poquito también ayudándoles, Alberto Iturralde. Un fuerte abrazo y seguimos en la lucha.